Buenas noches, yo hablaré acerca quiero compartir acerca de las direcciones IP. Me parece un tema interesante, puesto que usualmente lo escuchamos o lo vemos, sin embargo es algo a lo cual generalmente no le terminamos prestando mucha atención. Y pues todos estos números tienen algún uso o significado, que es lo que trataremos de dejar en evidencia. Bueno, la primera pregunta que naturalmente tendría que surgir es qué es una dirección IP, puesto que generalmente la vemos, pero no tendemos a pensar acerca de en qué consiste. Bueno, IP básicamente viene de Internet Protocol. Es una clave o un número que se le asigna a cualquier dispositivo electrónico que se conecta al Internet. Con dispositivos electrónicos estamos hablando implícitamente de el Internet de las cosas. Generalmente nos referimos a ¿qué? A un smartphone, a una laptop, a un Smart TV, pero actualmente los dispositivos electrónicos han trascendido y actualmente nos podemos conectar desde una refrigeradora, una cafetera, el automóvil. Hay una amplia gama de dispositivos que ahora pueden acceder al Internet y los podemos controlar y manipular a nuestro antojo. Otra cosa que me pareció bastante interesante es el hecho de que generalmente no utilizamos estos números, sino que estamos más acostumbrados a utilizar de manera coloquial básicamente estas direcciones que implícitamente tienen estos números como un trasfondo o background. Y aquí es donde juega un papel muy importante lo que es el DNS, que hace una conversión de esto a algo que nos estamos más coloquialmente acostumbrados a ver. Bueno, en síntesis, la dirección IP. Bueno, otra cosa que es importante mencionar o destacar es que en cualquier artículo, cualquier bibliografía o en la mayoría de cantidad de artículos en Internet, cuando se habla de esto, hacen un gran hincapié en el hecho de que actualmente las direcciones de este protocolo se están agotando debido al amplio auge de dispositivos electrónicos. Por eso se está pensando actualmente en migrar hacia un nuevo protocolo que es el IPv6, el cual contiene una más amplia gama de direcciones, con lo cual se pretende satisfacer la gran necesidad de dispositivos electrónicos conectados al Internet. Básicamente, una dirección IP está conformada por 4 octetos o 4 bytes. Estos van desde el número 0 hasta el número 255. Aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí están los 4 octetos. Asimismo, una característica importante que los caracteriza es de que dependiendo de la clase, hablamos de un Network ID y un Host ID. Básicamente, en el caso de la clase A, el Network ID lo conforma el primer octeto por 8 números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente con los otros. Para el caso de la clase A, el primer octeto es el Network ID y los siguientes 3 octetos son el Host ID. Para el caso de la clase B, los primeros 2 octetos vendrían siendo el Network ID y los otros 2 serían el Host ID. Para el caso de la clase C, los primeros 3 octetos serían el Network ID y el último octeto sería el Host ID. Y finalmente para la clase D y subsiguientes solo contienen un Network ID. Básicamente
El Network ID indican la red y el Host ID lo que aluden es a los equipos dentro de la red. También cuando hablamos de los tipos de redes hay dos grandes divisiones que son las dinámicas y las estáticas. Bueno, las dinámicas, casi como su nombre se puede inferir, son aquellas que cambian, pero cambian cada vez que el dispositivo electrónico se enciende o se reinicia. En cambio, las estáticas, así se puede inferir también que son aquellas cuyas número permanece estático. Una gran característica de eso serían los sitios de internet, dado que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectadas, por lo tanto necesitan tener un tipo de dirección estática. Red pública es la que todos hemos conocido en algún momento de nuestras vidas, que viene siendo el internet. En cambio, las redes privadas, yo he tenido la oportunidad en los lugares en los que he trabajado, en las empresas, generalmente el equipo de IT configura los dispositivos de la empresa para que estén conectados a una red privada, la cual no tiene que estar conectada al internet. Esta red privada generalmente la dividen en los departamentos que conforman a la empresa, como contabilidad, no sé, ingeniería y así sucesivamente. Las direcciones se organizan en diferentes clases, ¿verdad? Tenemos la clase A, la B y la C. Básicamente la clase A son aquellas a las cuales nos referimos son grandes redes. Aquí estamos hablando de empresas internacionales. Estas van desde la 000 hasta la 127, 255, 255, 255. La B son para empresas de tamaño mediano. Estamos hablando, bueno, redes de tamaño mediano. Estamos hablando de empresas nacionales, instituciones o bien universidades. Y la clase C, finalmente, son aquellas en las que las redes son de tamaño pequeño. Aquí hablamos de empresas pequeñas o microempresas, o bien redes domésticas, que son las que actualmente utilizamos en nuestras casas. Entonces aquí podemos ver el rango a la cual pertenece cada una de estas clases, el 000 y el 127, 255, 255, 255. Después el subsiguiente viene siendo el de la clase B y cuando termina este viene siendo de la clase C. Ok, es muy importante o muy curioso mencionar de que en la bibliografía que leí mencionaba de que todas las redes contienen a su vez dentro de su rango redes privadas porque no han sido asignadas. Básicamente la clase A tiene el rango que va de la 10.000 a la 10.255, 255, 255. La B de la 172.16.00 a la 172.31, 255, 255. Y la C de la 192.168.00 a la 192.168, 255, 255. Esto nos posibilita crear grandes redes, ya sea de tamaño grande en la clase A, tamaño mediano y tamaño pequeño en la clase C. Y eso es en síntesis un poco acerca de qué es el IPv4. Gracias. Hola, mi nombre es Edgar Campos. Mi número de cartera es CC222452 y voy a explicar cómo realizar transformaciones numéricas entre esos siguientes cuatro métodos que se encuentran en pantalla: de decimal a binario, binario a decimal, decimal a hexadecimal y hexadecimal a decimal. Primero que nada, vamos a ver la transformación de decimal a binario. Lo vamos a ver con un pequeño ejercicio. Vamos a transformar 81 en binario. Para esto tenemos que considerar cómo se representan los números binarios. Aquí tenemos una pequeña imagen de presentación. Hay un par de métodos que serían más fáciles dependiendo de qué tan alto puede llegar a ser el número. Por ejemplo, lo contaríamos de derecha a izquierda. El primer número representaría al número 1 o 2 elevado a la 0. El siguiente número ya representaría 2 elevado a la 1 o el número 2. El siguiente sería 2 elevado a la 2 o 4 y así sucesivamente. Se podría ir viendo como 2 elevado a la n más 1 con cada número que nos movemos, o simplemente se puede ver como que comiencen en el número 1 y luego se van multiplicando por 2, así sucesivamente. Entonces,
Como queremos saber cuánto es el número 81 en binario, vamos a hacer esto. Vamos a ir moviéndonos de derecha a izquierda para poder llegar a ese número 81. Y vamos a ir sumando dos números como presenta esta imagen aquí de ejemplo. El primer número sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y este ya sería el octavo número, ya representa 128. Así que ese no lo vamos a querer porque ya nos pasamos de cuál es nuestra meta. Así que ese lo dejaríamos como 0. Sin embargo, el número anterior, 64, sí nos puede llegar a servir. Así que lo vamos a marcar como 1 y vamos a marcar aquí 64 más 32. ¿Cuánto sería? Sería 96. Ahí de la misma forma ya nos pasamos de nuestra meta de 81, así que este sería 0. El siguiente sería 16. 64 más 16 es 80. Entonces eso ya nos deja súper cerca. Así que vamos a poner ahí un 1 para tomarlo en cuenta. Y aquí vamos a poner a 16. Ya que solo nos falta un número, no vamos a intentar con estos siguientes números que faltan, 8, 4 y 2. Vamos a simplemente ponerles el valor de 0. Y el último número, que representa el número 1, lo vamos a poner así. Así que tendríamos 64 más 16 más 1, que el total es 81. Entonces 81 convertido a binario sería este valor. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer binario a decimal. Esto de la misma forma lo vamos a hacer. De nuevo, comenzando de derecha a izquierda. Primer número representa 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. Entonces, como mencionaba, ese método de darle un valor así numérico de un solo puede llegar a ser fácil para números pequeños, pero ya para números grandes quizás sí sería más fácil hacerlo por 2 elevado a la n. Entonces, en este caso tenemos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este último número que tenemos aquí sería 2 elevado a 9, porque recordemos que el primero de derecha a izquierda sería 2 elevado a 0. Así que sería este 2 elevado a 9, que sería 512. Vamos a poner aquí 512 más este de aquí. ¿Qué número sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería 2 elevado a la 5, que ya sería 32. Y aquí, como ya estamos en números más bajos, ya lo vamos a hacer así manualmente, digamos, ya asignando el número en un solo. Si este es 32, este es 16, pues este es 8, así que tendríamos más 8. Este es 4 y este es 2, más 2. Vamos a ver la calculadora, a ver cuánto es esto, rápidamente. 512 más 32 más 8 más 2, 554. Entonces tendríamos que este número binario con la suma de los números que representan esos unos sería 554. Y vamos a pasar al siguiente método que vamos a ver, que sería de decimal a hexadecimal. Con este es un poco diferente a los anteriores, a los dos ejemplos anteriores que vimos, porque no podemos transformar decimal directamente a hexadecimal. Tenemos que primero hacer el decimal binario y después el decimal lo hacemos hexadecimal. Así que vamos a dejar aquí esta solo como referencia y vamos a tener esta también que nos podría ser útiles de cómo se vería, por ejemplo, el número 7. El 7 a binario, como ya vimos en los ejemplos anteriores, cada uno representa 1, 2, 4, 8.
Entonces al tener este a la izquierda en 0 y los demás en 1, es el número 7. Y en hexadecimal igual es el número 7, porque hexadecimal puede representar 15 números. Del 0 a la F, porque las letras, porque en hexadecimal no se representan números así de 2 dígitos en uno solo. Entonces, como no puedo enseñar el 10, uso en su lugar las primeras 6 letras del alfabeto. Por eso A, B, C, D, E, F. Entonces vamos a transformar 546 primero a binario. Entonces, veamos. Tendríamos que, si recordamos del ejemplo anterior, tenemos 4, 8, 2 a la 9, era 512, así que vamos a comenzar por eso. 512 y quiero ver, y 9 ceros. Por ahora le vamos a poner 9 ceros, solo para no confundirnos después. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahorita este de aquí es 512. Entonces, 546 menos 512, que es lo que me hace falta representar, es el número 34. Entonces, si recordamos, hay un número 32 por aquí, que según el ejemplo anterior que hicimos, vendría siendo el quinto de izquierda a derecha. Así que lo vamos a poner de un solo, así no volvemos a hacer toda la suma. Entonces, ahorita aquí lo que tenemos es 512 más 32. Que de hecho voy a escribir. Y como sabemos que este de aquí es 32, este de aquí es 16. Pero ahorita ya estamos en 544 dentro de esta suma. Así que este no nos sirve. Si estamos en 544, solo nos faltan dos números para 546. Así que nos vamos a ir aquí a cambiar el segundo de derecha a izquierda, que representaría el número 2 o 2 a la 1. Así que tenemos 512 más 32 más 2 es igual a 546. Ahora que lo tenemos en binario, tenemos que pasarlo a hexadecimal. Vamos a copiar este número. Y vamos a transformarlo. Como mencionaba, hexadecimal solo representa números del 1 a la letra F. Y en binario eso solo se puede hacer con 4 dígitos. Ya si le pongo un quinto dígito ya me salí de esos 16 que puedo representar. Entonces, para transformar de binario a hexadecimal tenemos que dividir nuestro número binario en grupos de 4. Igual, siempre de derecha a izquierda. Entonces, vamos a agarrar este pequeño número aquí, 0, 0, 1, 0, y lo vamos a transformar a decimal para ver qué representa. Como mencionamos en los métodos anteriores, vamos a comenzar de derecha a izquierda. Este es 1, este es 2, que es el único que está marcado como 1, entonces este número de aquí representa el número 2. Vamos a ponerle aquí 2x solo vamos a revisar estos ahorita. Este otro está igual, representa el número 2. Y este otro solo son 2 dígitos, así que voy a asumir que los demás son 0. Entonces para tener mis 4 dígitos le puedo poner 0. Que este también queda igual que los demás, entonces este es 2. Entonces tenemos que 546 decimal transformado a hexadecimal es 222 o 222. Y ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo que tenemos aquí, que sería al revés, de hexadecimal a decimal. Entonces vamos a ver B2 hexadecimal, cuánto es en decimal. Primero que nada es el mismo método que anterior,
no podemos ir directamente de hexadecimal a decimal. Tenemos que primero hacerlo binario y después hacer ese binario, hacerlo decimal. Así que de la misma forma tenemos B. ¿Qué es la letra B en hexadecimal? Como sabemos, solo puede representar de un dígito. Entonces, las últimas 5 son letras. Y el número 10 decimal es igual a A en hexadecimal. Por lo tanto, B es igual a 11. Ahora, ¿cómo se mira el número 11 en binario? Sería, quiero ver, según nuestra otra tabla, este es 1, 2, 4, 8. Sería 8. Vamos a hacerlo así mejor. 8. 8 más 4 ya me da 12, ya me pasé. 8 más 2 me da 10. Más 1 me da justo 11. Entonces, 8 más 2 más 1, como solo son 4 números, sería 1. El 4 no lo estoy tomando en cuenta, el 2 sí y el 1 también. Esto sería así en binario. Luego tenemos el número 2. El número 2 es sencillo, solo es el segundo 1. Solo es 2. El segundo 1 de derecha a izquierda, marcado como 1. Aquí está. Entonces, nuestro B2 en binario sería la combinación de estos. B, que es 10, 11. Y 2, que es 2 ceros, 0. Entonces, este sería reunido nuestro número binario convertido B2. Ahora, transformamos esto a hexadecimal, como hicimos en el primer ejercicio. Entonces, veamos, tenemos el 2 como verdadero. Vamos a poner aquí. 4, 8, 16 más 32. El siguiente está en 0, así que no cuenta, sería el 64. Y el siguiente está en 1, ese sí cuenta, sería 128. Entonces, vamos a ver la calculadora. Esto sería 2 más 16 más 32 más 128. Entonces, este número que tenemos aquí vendría a representar 178 ya en decimal. Entonces, B2 hexadecimal es igual a 178 en decimal. Y así sería como podemos hacer esas 4 conversiones. Muchas gracias y feliz día. Ahora vamos a ver la comparativa entre los modelos TCP/IP y el modelo OSI. Primero vamos a comenzar con el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP solamente tiene 4 capas y es conocido generalmente como TCP/IP, ya que estos son sus 2 protocolos más importantes. En las 4 capas que posee podemos ver la primera, que es la capa de acceso a red, en la cual la capa de acceso a red o capa de enlaces es responsable de colocar los paquetes TCP/IP en el portador de datos de la red y recibir los paquetes TCP/IP situados fuera del mismo. El protocolo TCP/IP está diseñado para ser independiente del método de acceso a red, el formato de la trama de red y el portador.
En otras palabras, este protocolo es independiente de cualquier tecnología de red específica, lo que hace que éste pueda ser utilizada para conectar diferentes tipos de red como Ethernet, Token Ring y modo de transferencia asincrónico, ATM. Luego de esta capa tenemos la capa de Internet. Y la capa de Internet es responsable de las funciones de direccionamiento, empaquetado y enrutamiento del host. Los protocolos centrales de la capa de Internet son IP, protocolo de resolución de direcciones, ARP, protocolo de mensajes de control de Internet, ICMP, y protocolo de administración de grupos de Internet, o mejor conocido como IGMP. En esta capa, el IP agrega a la cabecera los paquetes, lo que se conoce como dirección IP. Luego de esta capa de Internet, podemos encontrar la capa de transporte. En la capa de transporte se encarga de proporcionar la comunicación de sesión y datagrama a la capa de aplicación de los servicios. Los protocolos principales de esta capa son TCP y UDP. El TCP proporciona un servicio de comunicaciones individual, fiable y orientada a la conexión. El UDP proporciona un servicio de comunicaciones individuales o grupal sin conexión y poco fiable. Luego tenemos la capa de aplicación. En la capa de aplicación del modelo TCP/IP ofrece a las aplicaciones la capacidad de acceder a los servicios de las otras capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Los protocolos de la capa de aplicación más conocidos son HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, SNMP y el protocolo de información de enrutamiento, mejor conocido como RIP. Luego de este modelo tenemos el modelo OSI, el cual consta de 7 capas. La primera capa es la capa física. La capa física define las especificaciones eléctricas y físicas de la conexión de datos. Por ejemplo, la disposición de las clavijas del conector, los voltajes de funcionamiento de un cable eléctrico, las especificaciones del cable de fibra óptica y la frecuencia de los servicios inalámbricos. Es responsable de la transmisión y recepción de datos brutos no estructurados en un modelo físico. Luego tenemos la capa número 2, que sería el enlace de datos. En la capa de enlace de datos proporciona transferencia de nodo a nodo, un enlace entre dos nodos conectados directamente. Maneja el empaquetado y desempaquetado de los datos en macro. Define el protocolo para establecer y terminar una conexión entre los dispositivos conectados físicamente, como el protocolo punto a punto, mejor conocido como PPP. La capa de enlace de datos generalmente se divide en 2 subcapas. La capa de control de acceso a medios, mejor conocido como MAC, y la capa de control de enlace lógico, mejor conocido como LLC. La capa MAC es responsable de controlar cómo los dispositivos en una red obtienen acceso a un medio y permisos para transmitir los datos. La capa LLC es responsable de identificar y encapsular los protocolos de la capa de red y controla la verificación de errores y sincronización de tramas. Luego tenemos la capa de red. La capa de red maneja el enrutamiento de paquetes a través de funciones de conmutación y direccionamiento lógico. Una red es un medio al que se pueden conectar muchos nodos. Cada nodo tiene una dirección.
Cuando un nodo necesita transferir un mensaje a otro nodo, simplemente puede proporcionar el contenido del mensaje y la dirección del nodo desde un distinto lugar. Luego la red encontrará la manera de entregar el mensaje al nodo de destino. Luego de la capa de red, la cuarta capa es la capa de transporte. En la capa de transporte, esta proporciona las funciones y los medios para transferir secuencias de datos desde una fuente a un host de destino a través de una o más redes, mientras mantiene las funciones de calidad de servicio, o mejor conocidas como QoS, y asegura la entrega completa de los datos. Después de la capa de transporte tenemos la capa de sesión. La capa de sesión controla los diálogos o conexiones entre las computadoras. Establece, gestiona, mantiene y en últimas instancias finaliza las conexiones entre las aplicaciones local y remota. El software de capa 5 también maneja las funciones de autentificación y autorización. Luego, después de la capa 5, tenemos la capa número 6, que es la capa de presentación. La capa de presentación verifica los datos para asegurarse que sean compatibles con los recursos de comunicaciones. Traduce los datos a la forma que aceptan el nivel de la aplicación y los niveles inferiores. La sexta capa también maneja cualquier formato de datos necesarios o conversión de código, como convertir un archivo de texto codificado con un código de intercambio decimal codificado en binario extendido en un archivo de texto codificado con el código estándar americano para el intercambio de información. Luego, por último, tenemos la capa número 7, que sería la capa de aplicación. En la capa de aplicación del modelo OSI interactúan directamente las aplicaciones de software para proporcionar funciones de comunicación según sean necesarios y es más cerca a los usuarios finales. Las funciones de la capa de aplicación generalmente incluyen la verificación de la disponibilidad de los socios de la comunicación y de los recursos para respaldar cualquier transferencia de datos. Esas serían básicamente los distintos modelos, el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Entre esos podemos encontrar que, en resumen, el modelo TCP/IP y el modelo OSI son modelos conceptuales utilizados para la descripción de todas comunicaciones de la red. A su vez, el TCP/IP también es un protocolo importante que se utiliza en todas las operaciones de Internet. Generalmente, cuando hablamos de capa 2 o capa 3 o incluso la capa 7, en las que funciona un dispositivo de red, nos referimos al modelo OSI. El modelo TCP/IP se usa tanto para modelar la arquitectura actual de Internet como para proporcionar un conjunto de reglas seguidas por todas las formas de transmisión a través de la red, lo cual podemos ver en esta pequeña gráfica. Podemos ver cuáles son las capas, las semejanzas que tienen las capas entre sí. La capa del modelo OSI, la capa número 1 y la capa número 2 con el acceso a la red del modelo TCP/IP. La capa número 3 del modelo OSI con la capa de Internet del modelo TCP/IP. La capa número 4, que sería la capa de transporte en ambos modelos, y la capa número 5, 6 y 7, que serían las capas semejantes a la de aplicación en el modelo TCP/IP.